Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio titulado La moda como espectáculo. El día de hoy nos acompaña Laura Molina. Laura es diseñadora de vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha enfocado sus estudios en torno a la moda, el textil y el vestuario como patrimonio material e inmaterial. Su tesis de grado se llama El patrimonio sartorial en la ciudad de Popayán, Cauca. Bienvenida, Laura. Hola, muchas gracias por tu introducción, Aleja. Bueno, como Alejandra ya les comentaba, la charla de hoy se titula La moda como espectáculo y para poder dar inicio a el tema o a las conclusiones principales, primero vamos a hacer una definición necesaria de los dos conceptos que componen de manera fundamental esta charla. La primera que es el primer concepto que es moda y el segundo concepto que es espectáculo. Frente a la moda, digamos que nos encontramos muchas veces frente a unas preconcepciones o pues la mayoría de veces prejuiciosas, generalmente porque giran en torno a la percepción de la moda como eso que la gente usa con frecuencia o eso que simplemente se reduce a la pasarela. Eh, Además, el ejercicio juicioso y sesudo de estudiar a la moda desde unas perspectivas que van más allá de lo descriptivo es relativamente nuevo. Sí hay unos indicios que vienen desde el 1700 alrededor de estas reflexiones. Sin embargo, todavía es muy complicado dar una sola versión de lo que es moda como sustantivo y como verbo, ¿no? Entonces, les voy a dar varias versiones de lo que se ha dicho dentro de los académicos con renombre respecto al concepto. Y la primera definición es de la doctora Valerie Steele. Valerie Steele, recordemos que ella es una doctora y una historiadora de moda. Hoy en día es la directora del FIT. Y ella establece que que la moda es la construcción cultural de la identidad encarnada. ¿Esto de dónde viene? Pues de entender que la moda es un fenómeno que responde a los fenómenos sociales, a los fenómenos políticos y a los fenómenos culturales del entorno. Es un sistema y por ende cambia y se transforma en la medida que el entorno cambia y se transforma, valga la redundancia. Otra perspectiva desde un filósofo ya pues también contemporáneo que se llama Gilles Lipovetsky, él es un filósofo francés, es de los pocos filósofos que actualmente se dedican a dar estos aportes muy importantes a la moda como disciplina. Él dice que la moda es una búsqueda frenética de la novedad y una forma de venerar el presente. Él hace una crítica bastante fuerte a la moda, la enuncia como el hijo favorito del capitalismo y su definición va en torno a esa necesidad que genera la moda en las personas y en la necesidad por consumir, sobre todo, por un consumo estético, un consumo seducido por los objetos materiales. Frente a esto, la definición que más nos enseñan dentro de la academia, que es colectivamente aceptada o por lo menos en gran parte aceptada por muchos académicos, es la versión de que la moda es un fenómeno primero que todo moderno y es postindustrial, que nace en Europa, que posteriormente se desarrolla en Norteamérica y su característica más importante, pongámosle los adjetivos que quieran ponerle, lo más importante es que cambia cada vez más rápido. No solamente que cambie cada 10 años, cada 20 años, no. Antes era cada siglo, ahora cada semana. Ese es como el propósito, digamos, o lo que convierte a la moda en moda. Respecto a la moda, también hay otros términos que se nos pueden confundir, como el vestuario, como indumentaria y como traje. En este sentido, podríamos entrar a definir, según el diccionario, qué es vestuario, qué es indumentaria, qué es traje. Sin embargo, aquí es donde uno empieza a cuestionarse si realmente hay diferencia entre esos términos. Digamos que esa diferencia no es tan clara, no es tan palpable, porque depende mucho del contexto
sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Si nos vamos a Argentina, pues indumentaria va a significar lo que para nosotros significa vestuario o viceversa, o sea, no es aplicable siempre, en todos los casos, esas definiciones de diccionario. Frente a eso, hay muchas otras personas que están dando alternativas para conceptos que incluso no tienen definición. Por ejemplo, está el vestuario cosmopolita, ¿no? El vestuario cosmopolita se refiere a ese vestido que se usa única y exclusivamente en las capitales, que se ve exactamente igual en diferentes capitales de muchos países, gracias a, digamos que a los estilos producidos por las marcas de moda rápida. Y eso es lo que en eso resulta pues que muchas capitales, no de moda, sino capitales en general de países, se vean en teoría iguales. Teniendo entonces medianamente claro el concepto moda, aunque realmente requiere de mucho más tiempo y debate, pero esto es como una versión corta cápsula de este concepto, vamos entonces por un espectáculo. ¿Qué es un espectáculo? Un espectáculo, según definiciones de diccionario, es una presentación, un show o un performance que se realiza en un espacio determinado o en un escenario determinado para el entretenimiento de un público. Y es aquí cuando empezamos entonces a vincular el título, la moda como espectáculo. ¿En qué momento se convierte en un espectáculo o cuáles son los escenarios de la moda? Digamos que los escenarios de la moda son distintos espacios. Últimamente los más famosos, los que más popularidad tienen son 1, la pasarela, 2, la boutique y 3, la que vamos a abordar hoy, que es la muestra del museo. Todos estos son espacios en los cuales la moda y los diseñadores y los modistas y los asistentes se reúnen para asumir a la moda como una experiencia. Puntualmente vamos a hablar de la muestra de museo y vamos, para entender por qué es un espectáculo en un museo, primero debemos entender cómo llega esa ropa a los museos. Y ahí hay varios asuntos. El primero es entender pues que el museo, dentro de las muchas funciones que tiene un museo, una de ellas es su calidad de educador. Tú al museo vas para aprender de diferentes asuntos. Y en ese sentido, los objetos tienen un papel crucial en la generación de conocimiento. No es gratuito que los arqueólogos se dediquen a estudiar algunos objetos para explicar una situación del pasado. No es tampoco un capricho que saquen esas conclusiones a partir de diferentes objetos, ¿sí? Ese objeto está o estuvo inscrito en un contexto, en una situación, en una sociedad, le perteneció a alguien. Todo eso carga de significados a ese objeto. Ese objeto se vuelve entonces en una evidencia tangible del pasado que no existe en un hoy que sí existe. Si me hago entender, entonces ahí es cuando muchos se preguntan por qué la ropa debería estar en un museo. Pues la respuesta, digamos que es muy sencilla, entre comillas. Si la ropa también es un objeto, a partir del vestuario también podemos entender el pasado, también podemos entender quién lo portó. Hoy en día nos encontramos con muchos museos dedicados a la moda, donde tienen un archivo inmenso de trajes de personas que en algún momento fueron muy relevantes. Y eso es otra de las situaciones de la moda en los museos, ¿no? O sea, llegan unas prendas, pero no llegan unas prendas cotidianas, llegan unas prendas de un rey, de un diseñador, de gente que solo por su nombre y su posición le agrega un gran valor y una gran historia a esos objetos. Entonces, en cierta medida, la ropa debería estar en los museos sencillamente porque así como otros objetos, así como los libros, nos ayudan a entender el pasado, nos ayudan a estudiar la cultura material de X o Y espacio. Ahora, frente al museo en calidad de educador,
hay muchas preguntas. Entonces, o bueno, dentro de lo que se escucha, dentro de los visitantes de los museos, siempre escuchamos diferentes versiones. Hay unos que dicen como no, ¿sabes qué? Los museos deberían ser solamente educadores, deberían ser un repositorio de información al que tú vas y aprendes y ya está. Hay otros que dicen, no, o sea, el museo puede ser entretenido, puede ser divertido y además nos puede enseñar. Entonces, todas estas perspectivas son a las que se enfrentan los museos de la moda, ¿no? O sea, porque la moda como tal se ha percibido históricamente como un asunto, primero que todo, superfluo, vacío, que no tiene, digamos que ese intelecto, esa intelectualidad que muchas otras cosas podrían tener. Entonces, de entrada, históricamente nos hemos enfrentado dentro de los museos de moda a ese prejuicio, ¿no? De qué tan seria puede ser la moda, qué tan serio puedo verlo, de nuevo, desde una perspectiva que va más allá de lo descriptivo. Esa presencia de la moda en los museos va más allá de este vestido es de 1870 y tiene estos moños y tiene estas rosas. El trabajo de estas instituciones es explicar esas rosas a qué hacen alusión, esos moños, por qué están ahí, cómo era la persona que lo habitó. Esa prenda realmente no está muerta, esa prenda está contando una cantidad de historias. Entonces, creo que respecto al por qué esa ropa está en una institución tan importante para nuestras sociedades como lo pueden ser los museos, que son, digamos que esas entidades que resguardan el conocimiento, resguardan nuestra herencia, pues está como resuelto, ¿no? Está bastante evidente. Ahora, respecto a las exposiciones de moda muy puntuales, tenemos una historia de nuevo amplia, o sea, la moda siempre ha pertenecido a colecciones tanto privadas como públicas, pero pocas veces se le había destinado un espacio exclusivo. Entonces es en 1900 donde realmente se hace la primera muestra exitosa y se hace en la Exposición Internacional de París en el Palais du Costume. Esta es la primera exposición que tiene una presencia importante, que se presentan además los trajes de una forma exclusiva, este es el espacio para la moda, este es el espacio para el vestuario y además es un espacio serio, no desde lo exuberante, desde lo decorativo, es su espacio, es su disciplina, es algo que merece ese lugar. Dicen muchos que a raíz de eso pudo haber inspirado la creación de la Sociedad de la Historia del Traje en 1907. Esta fue una sociedad que estuvo conformada por diseñadores y coleccionistas, pues para salvaguardar la historia del traje, vaya, también en París. Sin embargo, es hasta 1977 que se crea puntualmente un museo de la moda. Ellos, los de la Sociedad de la Historia de Costume, además todos varones, valga aclarar, tenían esa intención de crear un museo, pero como les digo, hasta 1977 fue que se empieza a crear como el Museo de la Moda y el Vestuario, que se establece en el Palais du Costume. También se crea en el mismo año el Museo de las Artes de la Moda en el Museo du Louvre, en una ala del museo. Todas estas colecciones pertenecían a una área puntual del museo, pero en este caso es cuando se empieza a crear realmente una institución para ellos. Digamos que hasta 1944 existían institutos del vestuario que le pertenecían a universidades, a otros museos, pero de nuevo eran como dependencias, no tenían su propio espacio. Por ejemplo, el Costume Institute nace como una colección que estuvo organizada por diferentes personas, por Irene, por Alain y por Poler. Esta colección se incorpora al Metropolitan Museum of Art en Nueva York en el 44. Esta institución es la que hoy conocemos como el Met popularmente y es la que organiza la gala del Metropolitan. Esta gala a la cual van muchos famosos, donde se vuelve
todo un desfile maravilloso además para demostrar todo ese quehacer del diseñador. También en el mismo año se crea el Museo del Fashion Institute of Technology, más conocido como el FIT, y se desarrolla a partir del laboratorio de diseño de Edward Bloom. Este Fashion Institute también tiene eventos y colecciones muy importantes. Digamos que estos dos son los más famosos que podemos encontrar hoy en día. Recordemos que el Met no solamente hace la gala, sino que en octubre, o bueno, más o menos en otoño, hace una segunda exhibición un poco menos ostentosa de estos vestuarios cuidadosamente seleccionados. Frente a toda nuestra exhibición de moda, es necesario mencionar a Diana Vreeland. ¿Por qué Diana Vreeland es tan importante? Esta mujer fue una curadora, una creadora de exhibiciones que tuvo muchos errores y muchos aciertos. Digamos que dentro de sus errores, por no entrar en detalles muy minuciosos, cuando hacía exhibiciones, las hacía de manera anacrónica. Es decir, seleccionaba un tema, pero lo volvía más espectacular que preciso históricamente. De hecho, una de sus citas más conocidas es la siguiente: al público no le interesa la exactitud, el público quiere espectáculo. Y de cierta manera tiene razón. Cuando hablamos de moda, no solamente hablamos de portar vestuario, también hablamos de toda la experiencia que implica la moda. En ese sentido, Diana Vreeland brindaba una experiencia, y brindaba una experiencia maravillosa por su forma de situar los vestidos que ella curaba en diferentes espacios de los museos. Ella creaba unas exhibiciones dignas de portada de revista, que era lo que más se criticaba, que, por ejemplo, reavivaba mitos que muchos historiadores habían desechado desde hace mucho tiempo, simplemente porque a ella evidentemente no le interesaba una exactitud histórica, no le interesaba revisar si de pronto lo que estaba haciendo no era políticamente correcto. De hecho, hay un problema bastante grande que se genera por su exhibición con Yves Saint Laurent. En esta exhibición, y de hecho puntualmente con el perfume de opio, ella destaca que ese perfume es la representación perfecta de China. No sé si por ignorancia o aposta, digamos, pero les expongo, pues en ese momento China, con esa guerra y con esa lucha contra el opio, y que tú digas que esa es la mejor representación de China, pues es un poco disonante, ¿no? Es un poco problemático. Entonces, ese es el tipo de situaciones al que se enfrentaba el público con Diana Vreeland, pero eso no quita que ella, frente a esta forma de exhibición que ya existía, o sea, todos estos museos que vienen dedicando un ala exclusiva a la moda y dándole ese espacio exclusivo a la moda, lo están haciendo de todas maneras de una forma anticuada para el momento, ¿no? Era un cementerio de ropa, era un maniquí con un vestido y más nada. No había de pronto una ambientación, no había una crítica, no había nada diferente a lo descriptivo. Volvemos al problema. La moda no puede ser solamente descriptiva, la moda, siendo tan cercana a los problemas sociales y siendo una respuesta a nuestras interacciones como humanos, reducirla a algo tan acartonado, pues deja por fuera muchas situaciones que pueden dar pie a cosas muy interesantes. Diana Vreeland salió de ese esquema y empieza a proponer una nueva curaduría, una nueva museografía. Ella empieza con sus errores que no se pueden ocultar ni desconocer, abre un nuevo camino para los museos de la moda y para cómo la moda se había expuesto. Empieza a relacionarse también o a hacer exposiciones de diseñadores vivos, como les contaba con el caso de Yves Saint Laurent, con opio, con esta representación de China. El Metropolitan decide no volver a hacer exposiciones con diseñadores vivos, precisamente porque se generan muchas situaciones, no solo de inexactitud,
pero también de las personas que empezaban a financiar las exposiciones. Los diseñadores empezaban a desear y a cuestionar el contenido de una exposición. Entonces, ahí es cuando entra en tela de juicio cuál es la autonomía real de los museos. O sea, te está auspiciando este evento cualquier empresa, cualquier diseñador, pues ese diseñador tiene unos intereses particulares y ese diseñador quiere empezar a definir qué se pone, qué no se pone y cómo se pone. Recordemos que en las exhibiciones de moda casi siempre hay un tema o una pregunta problematizadora, o sea, son espacios para reflexión, porque igual sigue estando en un museo, sigue estando en calidad de educador. Entonces, el curador, el trabajo del curador muchas veces es ponerse a pensar en eso. ¿Qué le estoy ofreciendo al que me está visitando? Pero ¿qué pasa? Que el que genera el dinero para este evento me está poniendo unos parámetros de los cuales no me puedo salir, entonces el visitante empieza a cuestionar en ese momento, bueno, aquí están los intereses del museo o los intereses de X diseñador. ¿Qué tan autónomo es? ¿Qué tan crítico es ese curador? Entonces, ahí hay como una balanza que se empieza a dar de, bueno, trabajo con diseñadores que no se pueden negar su importancia y sus aportes para la industria, o no trabajo con ellos porque me empiezan a pedir cosas que no les puedo dar en mi museo, ¿cierto? Entonces, esa moda que encuentra este nuevo escenario para mostrarse, porque de nuevo, recordemos que entonces empieza a cambiar la forma de mostrar la moda en el museo, ya no es acartonada, ya es más dinámica, ya es más entretenida, más atractiva para el público, pues para las marcas también, para los diseñadores también es interesante esta nueva forma de presentarse, se vuelve atractivo, se vuelve otra vitrina. Diana Vreeland lo asume realmente como una publicidad. Muchas críticas se generan ante eso, o sea, no puede ser una publicidad porque es un museo. Hay otros diseñadores que dicen, no, a mí me parece perfecto, yo quiero mostrar mis cosas en los museos, y es donde entra nuestro primer punto que mencionamos al principio, que es la moda como espectáculo, o ese espectáculo se ve alimentado por, primero, el culto al diseñador. Ya le creamos una plataforma, ya creamos todo un evento en un museo, ya no tienes solo la pasarela, no tienes solo la boutique, ahora tienes un museo. O sea, el museo le da un respaldo importante a la persona, al diseñador, al modisto parisino, entonces claramente se vuelve mucho más atractivo. Se vuelve mucho más atractivo tanto para el público como para el diseñador. Se vuelve toda una teatralidad. Se vuelve toda una teatralidad para realizar el montaje. Se vuelve muy bello y es aquí cuando decimos, claro, la moda es un espectáculo. Hasta el momento, digamos que hemos hablado de una historia importante de la moda en los museos, pero nosotros como latinoamericanos tenemos que preguntarnos esa historia con referentes de Francia, de España, de Italia, de Norteamérica, que tanto nos corresponde a nosotros, ¿cierto? O sea, eso es aplicable, eso tiene todo el sentido en Europa, en Estados Unidos. Y nosotros, en Colombia, en Latinoamérica, también hemos tenido una historia de la moda, también hemos tenido una serie de tradiciones textiles que no podemos olvidar y que no podemos negar. Por supuesto, no funcionan independiente, es decir, la moda estadounidense no, al contrario, nos toca, nos inspira y nos modifica. La moda parisina nos toca, nos inspira y nos modifica.
sencillamente porque el sistema moda es uno solo, no se mueve un engranaje sin que se mueva el otro. En este momento actual es así, pero entonces, ¿qué pasaba cuando de pronto no estábamos tan dependientes del mundo, digamos, moderno? Recordemos, la moda es un fenómeno moderno, y cuando el mundo no era moderno, entre comillas, ¿qué estaba pasando por acá? Tenemos una situación que es problemática, y es el tema de la cosa étnica. Y vamos a hablar acá de por qué esa cosa étnica, entre comillas, empieza a alimentar este espectáculo de la moda. Pongamos un contexto realmente sencillo. Es innegable que en nuestro territorio que ha sido colonizado, pues han habido unas culturas oprimidas o unos grupos humanos oprimidos por otra cultura con más poder, digamos que dentro de esta escala de la sociedad. Estas culturas oprimidas generalmente no, corresponden a las culturas indígenas y a las culturas afro en el territorio latinoamericano. No solamente es una experiencia puntual de Colombia, ¿no? Entonces, si hablamos de la moda bajo esa definición moderna, bajo esa definición occidental, de todas maneras se queda corta para aplicarla a las experiencias de nosotros, ¿sí? O sea, aquí es donde nos tenemos que preguntar, ¿la moda se ha escrito desde Latinoamérica? Por supuesto que sí, se ha escrito, se conoce, de pronto no tanto. Y ese es nuestro ejercicio, también empezar a cuestionar, a indagar, a entender si este concepto moda es aplicable o no es aplicable. ¿Por qué? Porque dentro de esa estructura, que digamos viene también de otras culturas dominantes, y nuestras culturas o las culturas en general del territorio oprimidas corresponden a estas comunidades nativas, pues ahí es donde está el detalle de la apropiación, por ejemplo, cultural, o la apropiación de marcadores culturales. ¿Cómo entra esto aquí? Sabemos que hay una cultura dominante, una cultura que no le interesa de pronto entender qué hay detrás de ese chumbe, de ese collar, de esas plumas, de esos tocados. Simplemente me parece exótico, me parece exuberante, me parece interesante, y ojo, acá el término interesante es muy problemático, porque claro, tú te puedes interesar, pero no puedes o no deberías sacar de su contexto y de su espacio para monetizarlo tú, porque no te corresponde a ti, digamos, hacer o deshacer con los objetos de una cultura lo que te plazca, ¿cierto? Y ese es un problema bastante evidente en muchas marcas, y no hablemos de marcas pequeñas. Louis Vuitton se ha enfrentado a apropiación cultural. Louis Vuitton es una marca muy grande, podríamos llamarla que de cercana a la alta moda parisina, tiene una herencia histórica grandísima, sobre todo en la moda italiana, pero se ha apropiado de culturas como la mexicana, como muchas comunidades indígenas de Norteamérica, sin darle un contexto, sin darle la importancia que se merece, ¿sí? O sea, en el afán de vender más cosas exóticas, interesantes, que sean deseables para el consumidor, empiezo a buscar qué otras cosas puedo venderle. O sea, no es tanto de respetar y de asumir como bello otra cultura, sino que necesito cosas para que me consuman. Necesito para mi show encontrar cosas exóticas. Entonces estamos exotizando, o están exotizando, diferentes culturas, llámese cualquiera de Latinoamérica o de la India o de China, diferentes culturas que no corresponden al hombre blanco, norteamericano o europeo, y le estamos arrebatando, o incluso desde lo europeo. También estos vestuarios folclóricos, me estoy apropiando de ellos, los estoy sacando de su contexto simplemente porque necesito elementos para
para ser deseable mi show. Entonces es aquí cuando esa cosa étnica, y hago mención a la cosa étnica como un concepto que también maneja y lo maneja excelente la doctora Julimar Mora, que a propósito se las recomiendo. Se utiliza el término cosa étnica de forma peyorativa, porque de hecho es peyorativo, ya no es un marcador cultural, ya no es un objeto sagrado de cualquier, de X comunidad, es una cosa. Y es una cosa étnica, porque no sé cómo se llama, no sé a qué cultura pertenece, entonces simplemente le doy ese adjetivo de lo étnico. ¿Por qué? Porque lo étnico muchas veces en esa representación del discurso indoamericano o afroamericano en las plataformas de moda, no en la autorrepresentación, sino en la representación que han dado las plataformas de moda, lo étnico es asociado a lo exótico, a lo raro, a lo diferente, a lo delicioso. Entonces ahí sí es atractivo, ahí sí hay un show, de ahí sí puedo vender, de ahí puedo hacer de la moda un espectáculo. Y cuando vamos a los museos, no a los museos que digamos representan a estos trajes o a estos saberes ancestrales del textil desde lo que realmente significan, sino a, por ejemplo, la exhibición que hizo Diana Vreeland sobre China. Es eso, a la gente le parece que lo étnico es curioso, a la gente le parece que esto es exótico, entonces voy a vender un montón de tocados de plumas para que las chicas norteamericanas se vayan a Coachella, para que Diana Vreeland pueda vender su espectáculo a partir de una cosa étnica. Entonces ahí vemos todo el problema, no es ni siquiera un intento por respetar o por darle un espacio a estos otros saberes textiles de estas otras comunidades, sino que lo estoy tomando y lo estoy tomando porque me sirve, lo estoy utilizando. Digamos que respecto a esto surgen otras situaciones, otros conflictos, otras preguntas respecto a la moda como la conocemos, ¿no? O sea, como la conocemos en Latinoamérica y como la escribimos en Latinoamérica. No podemos negar la historia de la moda como nos la han contado desde los grandes modistas, desde las grandes marcas como Chanel, como Balenciaga, como Louis Vuitton, como Givenchy. Bueno, nos podemos ir de largo con las marcas del savoir-faire o el haute couture parisino, pero también debemos entender que eso aplica allá en París. Hagamos el ejercicio de revisar qué está pasando acá y qué pasaba antes de que se empezaran a dar todos estos procesos industriales en nuestro país. Y no solamente desde la mirada sí, los indígenas que se quedaron atascados en el tiempo o las personas afrodescendientes que se quedaron atascadas en el tiempo, porque no se trata de eso, o sea, es mirar la agencia que tienen estos grupos para autorrepresentarse, para intervenir en estos procesos también de diseño, para intervenir en estos procesos de moda y ver de qué manera se involucran o se insertan en la moda como concepto moderno y preguntarnos también si esa moda cabe como concepto en Latinoamérica. Aquí nos podemos preguntar qué tan cierta es esa definición para nuestra realidad o ni siquiera para la nuestra, porque igual yo sigo siendo una mujer blanca, clase media, que no corresponde a ninguno de estos grupos con sus experiencias completamente válidas. Ese es el detalle, entender entonces hasta este punto que la moda se ha convertido en un espectáculo porque lo es, la moda para hacer moda necesita de ese factor experiencia, de ese factor teatro, pero ¿qué alimenta a ese teatro? ¿Qué alimenta a esa experiencia? Como lo mencionamos, por un lado está alimentada por ese culto que le damos al diseñador, por esa pleitesía que se le rinde a los diseñadores grandes, porque pues primero es innegable su trabajo, pero además porque esos nombres se cargan de valor, o sea, pesan mucho y pesan mucho por el nombre, por la herencia, porque son un símbolo de estatus y de poder, son un aspiracional.
Y ese aspiracional, por llamarlo de alguna manera, vende. Entonces, si un museo tiene una exhibición de Cristóbal Balenciaga, maravilloso. Se vende así y se llena así. ¿Por qué? Porque es Cristóbal Balenciaga. Pero ¿qué pasa? Ese Cristóbal Balenciaga es directamente un referente de poder, es un referente de estatus. Vemos el Met Gala actualmente. Es más importante incluso o más reconocido, tiene más impacto mediático la gala del Met que la exposición en el Museo del Met, siendo también muy famoso. ¿Por qué? Porque ahí van gente como las Kardashian, gente como Kanye West, gente como, no sé, Susie Mengs, que también hace parte de esta situación como periodista. Cierto, son nombres, son famosos, son parte, actores de este teatro. Y no lo digo de manera tampoco peyorativa, sencillamente hace parte de la dinámica del sistema moda. ¿Y qué es lo otro que nos alimenta ese teatro y ese espectáculo? En nuestro caso, serían las cosas étnicas. Las cosas étnicas por todo el proceso que se ha llevado de colonización, de desafortunadamente de desligar los objetos importantes para diferentes culturas y llevarlos a una vitrina y venderlos fuera de su contexto. Eso implica otras situaciones pues que desafortunadamente hoy no alcanzamos a mencionar, pero deberíamos mencionarlo, como las comunidades que se ven obligadas a vender sus propios artefactos culturales. Un caso muy cercano, por ejemplo, las mochilas, un caso muy cercano, las ocamas de las mujeres en Vera. O sea, ahí hay un montón de cosas que podemos revisar desde la situación moda Latinoamérica o moda, pues digo Latinoamérica, pero no somos las únicas personas que tenemos como alguna cultura antes de la colonia, ¿no? Pero ustedes me entienden que es directamente porque es nuestro contexto. Asimismo, pues se hace la reflexión, no sé, en un país como India, en un país como China, en un país como Japón, donde pasan diferentes dinámicas alrededor de la moda. Digamos que este ejercicio juicioso y sesudo de entender o de criticar los fenómenos actuales de la moda sigue teniendo muchos vacíos, y eso es lo importante, porque nos permite a nosotros como personas independientes de la academia, digamos que estos debates se dan dentro de la clase, dentro del aula, pues lo importante también es empezarlo a llevar fuera del aula, fuera de estos espacios, para que se vuelva primero asequible y segundo hablado en español. ¿Por qué estamos hablando en español del tema? Porque nosotros también tenemos estas experiencias, nosotros también tenemos institutos y museos que se dedican al traje y al vestuario. El día de hoy, por ejemplo, estoy invitada por el Museo de Trajes de Bogotá, que tiene un aporte importante porque es de los pocos en Latinoamérica que se dedican a este pedazo de la cultura material. Este pedazo es el textil, es el vestuario, es esta historia que tenemos detrás. Y es importantísimo darlo. Así como la está haciendo el museo, este museo, en México hay referentes, en Argentina hay referentes, en Chile hay referentes importantísimos. Es un ejercicio que se va creciendo y que se va dando. Respecto a esto, para complementar el tema, les recomiendo también que empiecen a buscar otras fuentes que empiecen a alimentar todas estas inquietudes que hoy tocamos, por llamarlo de alguna manera, por encima. Uno de ellos es Esclavos Exquisitos, de Tamara J. Walker. Este libro es maravilloso en el sentido de que ilustra muy bien esa cosificación o esa exotización de muchos de los esclavos que llegaron a Perú y de esta Perú colonial, que si bien Perú es un país completamente diferente a Colombia, tiene igual una historia muy valiosa y una historia que podemos conocer, de la cual podemos empezar a tomar elementos. Otro libro, digamos que básico para este tema, es el de Fashion Theory, precisamente de Valerie Steele,
¿qué pasa? Que esta señora, que ha sido historiadora de moda, nos narra una historia de la moda y nos narra unas situaciones de la moda desde Norteamérica y desde Europa. De nuevo, diferentísimas a nuestra realidad y a nuestro contexto, pero vale la pena revisarlos. ¿Por qué vale la pena revisarlos? Porque nos da una perspectiva sobre todo en la parte de la curaduría de la moda y los estudios críticos de la moda. Nos aporta, digamos, que estas otras versiones, estas otras miradas de diferentes personas alrededor de este fenómeno que históricamente ha sido rechazado por los académicos por parecer un asunto meramente vanidoso. Y respecto a esto, desde Latinoamérica, como les hablaba de esos escritos o de lo que se ha dicho desde Latinoamérica respecto a la moda, está Fashion Nerd, que es una plataforma independiente de varias mujeres en Chile que se han dedicado a escribir, a transcribir, de nuevo porque muchos estudios de la moda y mucho de lo que se dice de la moda está en inglés, está en francés, está en otros idiomas que de pronto no son asequibles para muchas personas y ellas hacen el ejercicio de volverlo cercano, de volverlo tangible. Hablar de moda es hablar en serio y es hablar en español, es hablar conciso y es hablar fuera del salón de clase. Es muy importante eso. Entonces, Fashion Nerd hace estos aportes a, digamos que a esta área de estudio que podríamos llamar los estudios de moda. Otra plataforma que me parece valiosa de mencionar es Culturas de Moda, y Culturas de Moda también es otro grupo de mujeres que se dedica a pensar críticamente a la moda y a dar material de estudio para poder empezar a meterse más en este asunto de una forma juiciosa, de una forma realmente asequible también pues al sistema moda, lejos del diseño, que también es muy importante. O sea, no estoy tampoco hablando negativamente del diseñador y de la parte, digamos, creativa, porque es fundamental, sin ellos no funcionaría, pero así como sin ellos no funcionaría, sin el estudio crítico de la moda tampoco funcionaría. Estas críticas son las que nos permiten empezar a construir y a avanzar respecto a estas perspectivas de la moda y del vestir. Y respecto a podcast, no les puedo recomendar capítulos porque son un montón, pero de mis programas puntuales, Mujer Incómoda de Vanessa Rosales. Vanessa Rosales también tiene un libro homónimo, perdón, no, creo que el libro es Mujer Vestida, y vale del todo la pena porque de nuevo son perspectivas desde lo latinoamericano, desde nuestras teorías, desde nuestras experiencias y desde nuestros aportes a un discurso que casi siempre ha sido eurocéntrico, que no está mal, pero se debería cuestionar y se debe hacer muchas preguntas al respecto. Muchas de esas definiciones no aplican para nosotros. Y segundo, Salón de Moda. Salón de Moda es un podcast también conformado por Camila, por Laura, por Sandra, por Jennifer y por Melissa. En diferentes episodios aparecen con diferentes invitados realmente increíbles para estos aportes que se hacen alrededor de esta conversación. Entonces, por último, esa es la invitación que les quiero dejar, entender que la moda es un tema que da para pensar, que da para discutir, que se puede disfrutar y que te permite repensar muchos asuntos. Todo lo que, digamos, que no se puede alcanzar a abordar hoy, como la historia de la moda en Colombia, que me encantaría hablar de ella, pueden escucharla en el podcast, sobre todo de Mujer Incómoda. Ella es una mujer colombiana y lo pueden hacer de manera muy, muy cercana y muy fácil. Es maravilloso. A lo último les pongo también como unas referencias muy puntuales de los temas que he hablado hoy, por si lo quieren consultar, por si quieren remitirse a esos textos. Y por último, agradecerles pues tanto a la Universidad de América como al Museo de Trajes por abrir estos espacios que convierten pues el acceso al conocimiento muy fácil, muy divertido, muy agradable y sobre todo pues
dinámico, ¿no? Entonces, gracias a la universidad, al museo y a Aleja, pues, por la presentación que nos hizo el día de hoy.